Bueno, espero que todos estén muy bien. Vamos a dar inicio a la presentación de AWS API Gateway usando el módulo PCI Compliance. Bueno, ¿cómo funciona API Gateway? Actualmente en Transbank. Bueno, para eso tenemos que para la creación de un API tenemos que crear 3 repositorios. Uno que es el infra, encargado de generar toda la infraestructura necesaria para nuestra API. En este repositorio no solamente podemos colocar la infra de nuestra API, sino que también podemos agregar la infra necesaria con las SQS, AWS Lambda y otros servicios propios de AWS con los que nos podemos integrar directamente. Al final de esta presentación vamos a ver cómo se crean esos otros elementos que no son propios del API Gateway, sino que son otros servicios aparte. Tenemos el API, que es el encargado de almacenar el contrato de nuestro API Gateway. El deploy, que se encarga de desplegar la infraestructura en el ambiente que nosotros deseemos. Bueno, en Transbank tenemos 3 módulos para el manejo de API Gateway. El más usado, que si no me equivoco, yo creería que un 90% de las APIs que tenemos usa este módulo, el de regla dentro de Transbank que sea PCI Compliance. El siguiente, que es AWS API Gateway HTTP, que esto es para crear APIs HTTP. En mi caso, de momento, pues yo no he creado este tipo de APIs, pero este sí es PCI Compliance. Y por último, el que vamos a revisar durante esta presentación es el AWS API Gateway REST. Este también es PCI Compliance y con este estaríamos prácticamente deprecando el primer módulo que usábamos. Antes de partir con la presentación del API Gateway REST, quiero que le demos un repaso a qué es el PCI Compliance. Bueno, este es el cumplimiento de PCI, Payment Card Industry Data Security Standard. Es un conjunto de normas de seguridad que deben cumplir las empresas que procesan, almacenan o transmiten datos de tarjetas de crédito para proteger la información de los titulares de las tarjetas contra el fraude. Este estándar implica la implementación de medidas de seguridad como el cifrado de datos, la gestión de seguridad y las pruebas de vulnerabilidad, además de una validación anual que puede variar desde una autoevaluación hasta una auditoría externa. Como pueden recordar, hace un año o 2 fue que se hizo la auditoría a Transbank y ahí resultaron pues, muchos cambios en los módulos que usábamos. El objetivo principal del cumplimiento de PCI es crear un entorno seguro para los datos de las tarjetas de pago y reducir el fraude. Esto es un requisito para cualquier negocio que acepte, transmite o almacene datos de tarjetas de crédito. Y en caso de no cumplir con ese estándar, se puede resultar en multas que, según lo que leí, pueden oscilar entre los $5,000 o hasta los $500,000 por mes. Entonces, aparte, estamos comprometiendo los datos de los clientes y el negocio. Bueno, entonces partamos con el repositorio deploy. Antes de ver las diferencias entre el módulo no PCI versus el PCI, quiero mostrarles cómo se trabaja con API Gateway en Transbank para aquellos que todavía no han tocado esta plataforma. Bueno, el repositorio deploy es bastante sencillo. Este se encarga de desplegar el API en el ambiente que nosotros le digamos. Y está compuesto por, primero, un archivo TerraGrunt, que lo único que cambia que debe cambiar, que nosotros modificamos, es el access key y el secret key, que en esta parte de acá le mencionamos cuál va a ser la cuenta donde queremos desplegar. De resto, el
este archivo se mantiene, no hay que hacer muchos cambios, solo eso. En cuanto al pipeline, le decimos cuál va a ser el nombre del componente, el value stream al que le pertenece, la cuenta donde vamos a desplegar, y ya eso sería todo el cambio que tenemos en cuanto al pipeline. Bueno, lo siguiente, y es lo más importante de este repositorio, es la carpeta develop. Eso en caso de que estemos desplegando en desarrollo. Si lo vamos a hacer para QA, tenemos la carpeta release, y si es para master, tendremos la carpeta master. Para trabajar este repositorio, el flujo normalmente se crea una rama future para desarrollo, hacemos los cambios dentro de nuestros archivos que necesitamos y hacemos el pull request a la rama develop. Lo mismo se repite para la rama release. Creamos una rama de future release y luego hacemos un pull request a esa rama. No es como los repos normalmente que pasamos de future, develop, release, master, sino que acá tenemos que crear una rama future por cada rama. Bueno, empezamos con el archivo config. Este acá pues, no cambió mucho, lo único que le indicamos es la cuenta donde queremos desplegar. En el secrets tenemos lo que es las API keys que vayamos a usar dentro del API. Para encriptarlo usamos la llave de arquitectura, y para que lo tengan en cuenta. Bueno, y por último, en este repositorio tenemos el terragroom.hcl. En este le indicamos la zona donde queremos desplegar. Acá tenemos que tener en cuenta, y es que si el API es pública, vamos a usar .cl. Si el API es privada, vamos a tener .local. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque el DevOps nos tiene que generar pues, el certificado que vamos a usar. Pues en caso de que lo creen como .local y su API sea pública, pues no les va a funcionar. Para que lo tengan muy en cuenta. Indicamos las ramas donde queremos, en este caso va a ser desarrollo. También hacemos referencia al repositorio del API y del infra. Y por último, tenemos todas las variables que necesitamos para nuestra API. Estas variables pueden cambiar entre ambientes, entonces por eso esa característica de que se crea una future por cada rama. Acá importante el tema del record name, eso nos lo entrega nuestro DevOps, el certificado que está asociado a ese record name, y estas variables son las que vamos a usar para conectarnos a nuestro backend. Esto puede cambiar dependiendo del desarrollo que nos estén solicitando. Excepto pues el tema del VPC y el record name, eso es como característico de cada cuenta donde vayamos a desplegar, entonces la podemos obtener desde el mismo AWS. Bueno, eso con el módulo de PCI Compliance. Con el repositorio deploy. Continuamos con el repositorio API. Bueno, el repositorio API, para hacer el tema de Git, del versionamiento, es simplemente crear un future, luego hacemos un pull request a develop, luego a release y por último master. Este no tiene esa característica que tiene el de deploy. Bueno, dentro del pipeline, no mucho, casi lo mismo que vimos anteriormente. Lo único es decirle el componente, el value stream, y eso sería todo con respecto a este archivo. Y lo importante lo tenemos acá dentro de las fuentes.
Bueno, acá tenemos lo que es el contrato que nos entrega el arquitecto a nosotros los integradores. Entonces, lo que le tenemos que agregar, el record name, el base path, que si recuerdan, esto está dentro del repositorio deploy, que son campos que pueden cambiar. En cuanto a las operaciones, lo importante, primero agregar security, el API key. Eso es un estándar dentro de Transbank, entonces hay que mantener ese apartado del API key. El Xamazon API Gateway Request Validator, con esto le indicamos que nos valide lo que es el body, los queries y los headers. Acá hay otras opciones, simplemente validar el body o validar solo los headers, ya depende de cómo lo necesitemos nosotros. En cuanto al Xamazon API Gateway Integration, acá tenemos varias opciones. Bueno, está el HTTP o HTTP proxy, que es para ir a un backend HTTP. Si no me equivoco, la mayoría de las APIs que hemos creado son de tipo HTTP. También tenemos lo que es el tipo mock para integraciones sin backend. Luego tenemos el AWS Proxy, que este nos sirve para integrarnos con AWS Lambda. Lo que hace el proxy es que le envía prácticamente el mismo body, se lo envía a la Lambda. Entonces, ahí no tiene modificaciones. Y por último tenemos el tipo AWS. Este es para integraciones con servicios propios de AWS, como SQS, DynamoDB. También, si queremos hacer una integración con AWS Lambda, lo podemos hacer. La única diferencia es que acá sí podemos editar la request que nosotros le vamos a enviar a la Lambda. Bueno, la URI, nuestro backend, donde nos vamos a dirigir. Las credenciales son propias de este método, de este tipo AWS. Esas credenciales se forman a partir del ARN y otros datos que nos pide AWS para conectarnos desde API Gateway hacia un servicio de AWS. Los request parameters son los requests que nosotros le vamos a enviar al backend. El request template es la forma en la que nosotros le vamos a enviar la request hacia nuestro backend. Para los servicios HTTP, si no me equivoco, esto no hay que agregarlo, porque simplemente le vamos a enviar el body tal cual como nos llegó. El pass-through behavior es... al principio, pues todos lo estábamos manejando con WhenNoMatch, pero ahí revisándolo con el código de integraciones, pues quedamos en que siempre se iba a usar never, ya que el WhenNoMatch deja pasar todo sin importar si el content type que le llegó al API es el que nosotros esperábamos. Si, por ejemplo, pues nosotros siempre usamos application JSON, pero si nosotros le enviamos, no sé, .text, lo que sea, cualquier formato diferente a application JSON, este lo va a enviar y eso nos puede provocar problemas en el backend. Contrario a si usamos el tipo never, que este bloquea todo si el content type no es el indicado. Es para que lo tengan en cuenta en futuras integraciones. Bueno, la response es la forma en la que nosotros vamos a mapear la respuesta que nos entrega nuestro backend hacia nuestro cliente. Entonces, en este caso, si nuestro backend, para este desarrollo fue una cola SQS y nos entrega un 200, nosotros queremos entregarle a nuestro cliente un 201 y aparte enviarle este body. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Resulta que muchos servicios de AWS, propios de esa plataforma, nos entregan respuestas pues, muy estáticas. Nosotros no las podemos modificar como tal. Entonces, de esta forma podemos mapear esa respuesta a como lo espera el cliente. Si no lo hacemos de esa forma, la cola simplemente nos va a entregar un 200 y nos va a enviar
el código que se generó en la cola, que pues el cliente no va a saber cómo manipularlo. Aparte tenemos otros response, que lo estamos mapeando. Otro tema que hay que tener en cuenta dentro del contrato, y es que desde ahora nosotros los integradores nos vamos a encargar de la validación del body. Entonces, todos los campos hay que definir qué tipo van a usar y si es requerido o no. De esta forma, pues le va a llegar ya la validación correcta al backend y ellos no tendrán que hacer esas validaciones de los campos ni del body. Por último, dentro del contrato también definimos el API Gateway Responses, que son las respuestas por defecto que nos va a entregar el API Gateway. Esto simplemente es un copy-paste, no hay mucho que mencionar. Y el Request Validators, que fue lo que vimos al principio, que es el tema de validar el body, los query y los headers. Acá simplemente le estamos diciendo que nos valide todo eso. Bueno, el repositorio infra. En el repositorio infra vamos a tener la infra de nuestro API. Y como les mencioné, acá también podemos tener lo que es la infra de otros servicios con los que nos vayamos a integrar. Bueno, tenemos lo que es, primero vamos acá, el pipeline es prácticamente lo mismo que hemos visto anteriormente, el nombre del componente, el value stream y ya, eso sería todo con ese archivo. En Terraform tenemos toda la infraestructura que vamos a levantar de nuestra API. Bueno, ahora sí, lo que le compete a esta presentación y es las diferencias entre el módulo no PCI versus el módulo PCI. Entonces, empezamos con el archivo setup. En cuanto a las diferencias, lo primero que cambia, primero el módulo. Ahora no es AWS Config Journey to Cloud, sino que es AWS Get Setup. Ese es el que cumple con PCI. Y lo segundo es la forma en la que se manejan los tags. Antes los declaramos dentro de este módulo config, ahí van los tags que íbamos a usar. Y ahora hay que agregarlos. La forma más sencilla que encontré para agregar los tags es creando otro módulo API Gateway Tags usando el módulo AWS Label. Y ya dentro de este pues, se colocan los tags que vayamos a usar. Ya luego en el API, ahí hacemos referencia a este módulo. Bueno, lo siguiente, el provider. Acá cambian las versiones de Terraform y de AWS. Ese es el único cambio que tenemos en el provider. En CloudWatch, eso se mantiene, no hay cambios. Se usa el mismo módulo y los mismos parámetros que usamos anteriormente. En el API Gateway, bueno, acá ya empiezan los cambios. En Locals, lo primero, recuerden que ya cambió el map migrate pues para que lo corrijan dentro de sus APIs. En el módulo API Gateway REST, cambia el módulo que vamos a usar. Al principio recuerden que usamos AWS API Gateway, ahora AWS API Gateway REST. Y el tema de los tags. Acá hacíamos referencia al módulo config y ese módulo tenía el uso, tenía una forma para manejar los tags, que simplemente le decíamos que era una API Gateway y él ya gestionaba esos tags directamente. Ahora, pues ese módulo nuevo que estamos usando no tiene esa parte de la API Gateway, no le indica qué herramienta estamos creando, sino que nosotros tenemos que enviarle los tags.
Los REST deployments se mantienen, eso no cambia. Ahora, una de las mayores diferencias es el tema del API Client Certificate. Como estamos viendo que esto es PCI Compliance y necesitamos mayor seguridad, hay que usar el parámetro de API Client Certificate, que se encarga de crear un certificado HTTP para cifrar la comunicación entre el API Gateway y el backend, para que quede un poco más seguro. La definición es muy sencilla, simplemente es API Client Certificate y la descripción del certificado. Bueno, los stage. Ese es el mayor cambio que vemos entre el API Gateway y el API Gateway REST. Dentro de REST Stage ya tenemos lo que son las variables y demás información que nos solicita el módulo. Pero antes lo teníamos por separado. Acá creamos el REST Stage, le designamos esta información, pero aparte había que crear el espacio para las variables. Que antes teníamos que asignarlos de esta forma. Ahora lo hacemos directamente en el stage. Ya lo que es el REST Based Path Mappings, el REST Domain Names, el REST Policy, todo lo que es el REST API Keys, el Usage Plan, el Usage Plan Key, todo eso se mantiene, no cambia en este nuevo módulo. Bueno, ese sería el mayor cambio que hubo entre el PCI y el no PCI. Ahora vamos a ver cómo es la integración entre un API Gateway y una cola SQS. Para la integración entre API Gateway y un servicio AWS, primero indicarle que va a ser de tipo AWS. Le pasamos las credenciales, que si vamos y buscamos las credenciales dentro de nuestra infra, las podemos ver en este portado de credenciales. ¿Cómo se forman? Es muy sencillo, simplemente creamos lo que es primero el voucher role. Acá le creamos un role a la cola, a nuestro API Gateway para usar esa cola SQS. Creamos la política para decirle a qué cola SQS nos vamos a conectar. Usamos el módulo AWS IAM Policy. Este es PCI Compliance. Estamos cumpliendo ahí con lo que nos solicitan. Y le pasamos el recurso, que en este caso va a ser la cola SQS. Algo que tienen que tener en cuenta y es que para este desarrollo el DevOps se encargó de la creación de la cola SQS, pero en caso de que nosotros tengamos que crearla, podemos colocar toda la infraestructura necesaria para levantar esa cola directamente acá en este API Gateway. O podemos crear un módulo aparte por fuera, acá dentro de Terraform, crear ese módulo y crear la cola SQS. Y ya dentro del API Gateway, dentro de este módulo, hacer referencias a esa cola. De esa forma le queda mucho más sencillo porque acá estamos dependiendo de que el DevOps nos entregue el ARN, el nombre de la cola y que le asigne pues, los permisos de que una API Gateway lo pueda invocar. Pero si lo hacemos de esa forma, que es creándola en este repositorio,
tenemos mucho más control. Bueno, para escribir mensajes en la cola SQS tenemos que hacer uso de una llave KMS. Entonces acá le estamos asignando esa llave. Lo siguiente es atachar el rol con la política que creamos. Entonces, con este módulo de AWS IAM Policy, lo podemos hacer de esta forma que es mucho más sencilla. Si no lo hacemos así y recurrimos a la forma más antigua, tenemos que crear otro espacio, otro resource para atachar esa política con el rol. Bueno, ahí ya cuando tenemos la infraestructura necesaria para consumir la cola, ya simplemente hacemos referencia desde nuestro contrato, le decimos cuál va a ser el backend, que si vamos al repositorio deploy, acá tenemos cuál va a ser nuestro backend. Para servicios de AWS se maneja como un formato específico para consumir esos servicios. Entonces, para este caso es ARN, AWS, API Gateway, la región donde estamos, el servicio que vamos a usar, en este caso SQS, y el nombre bueno, este sería el código de la cuenta y el nombre de la cola SQS. Entonces, con eso ya estaríamos armando nuestro backend. Bueno, acá tenemos lo que es el ARN en la llave KMS, el ARN en la SQS, que con eso se forma lo que son las credentials para conectarnos a nuestra cola. Bueno, ¿y eso cómo se ve dentro de AWS? Bueno, en el Integration Request, bueno, acá le estamos diciendo que va a ser una cola SQS. Los headers, pues va a ser el content type, que es lo que le indicamos en este apartado, que va a ser de este formato, application xww for URL encode, que es obligatorio para integraciones con SQS. Y el mapping template, lo que le estamos haciendo es que va a tomar el body que le llegó a nuestro API Gateway y lo va a convertir lo va a codificar para que sea mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque esto lo va a enviar por medio de una URL, como si fuera un mensaje por URL. La acción va a ser send message y el body va a ser lo que va a enviar por la URL. En Integration Response, lo que vimos anteriormente, si nuestra cola SQS nos devuelve un 200, nosotros lo vamos a mapear a un 201 y le vamos a enviar este mensaje. Ya para los demás, pues si nos llega cualquier cosa, pues le vamos a enviar un 400 a nuestro cliente. En Method Response no tenemos mayor cosa, lo dejamos tal cual. Los stage, lo que vimos anteriormente. Acá algo que tienen que tener muy en cuenta es que, pues esto yo lo desconocía, y es que cualquier cambio dentro del contrato que se haga, por un mínimo que sea, hay que generar un nuevo deployment. Entonces, para la generación de esos deployment, recuerden, simplemente es res deployment. Algunos eliminan el deployment anterior y dejan solamente el nuevo.
pero yo prefiero mantenerlos ahí como por mantener la traza. Y dentro del stage hacemos referencia al deployment que queremos usar. Decimos acá, nos dice que el deployment con BCVR no requerido activo. El API settings, el default endpoint, esto lo necesita nuestro DevOps para el tema de la configuración con Imperma. Y eso sería todo con respecto a la presentación de API Gateway PCI Compliance. No sé si alguien tenga alguna duda, algo que mencionar. Yo ahí tengo una duda. O sea, ¿esto es para todas las APIs o solamente aquellas PCI que transportan, por ejemplo, datos como los de la tarjeta? ¿O No, todas las APIs deberían seguir este módulo? No, es para todas las APIs. Ah, ya. Sí, todas las APIs nuevas, sin importar si necesitan enviar data de tarjetas, pues se tiene que usar este módulo PCI. Que el mayor cambio entre esos dos fue el tema del Client Certificate, que pues acá lo podemos ver, el certificado para comprobar la integración. Que simplemente es esto, ya no, que nos asegura que sea como más confiable la comunicación entre el API Gateway y el backend. Vale, vale.